pronto para las que no me conocen, mi nombre es Jennifer Suárez. Tengo el privilegio dado por el Señor de haber sido salvada ya desde, creo que fue en 2007. Y bueno, soy de la iglesia, pertenezco a la iglesia Renacer en Bogotá. Fui invitada hoy por Angelita, mi hermana en Cristo, y bueno, estoy muy feliz. Espero que el Señor me permita transmitir todas las verdades de su preciosa palabra, que sea Él a través de mí, que pueda yo ser como ese instrumento para que Él hable a nuestra vida hoy. Entonces quiero que todas, pues bueno, lo tengo en la pantalla, la que quiera ir a la Biblia lo puede hacer. Vamos a leer Génesis 16. Vamos a ver Génesis 16 desde los versículos 1 al 16. Entonces, por favor, abran su Biblia. ¿Y por qué Génesis 16? Porque vamos a hablar hoy de Agar y creo que uno de los textos que nos muestra quién era esta mujer y todo lo que pasó, pues es este, Génesis 16, 1 al 16. ¿Listo? Bueno, entonces, perdón. Alexandra, ¿tienes la manita levantada? Sí. Sí, acabo de verlo. Ay, qué irre, no puede ser. ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 la estamos viendo. Sí, yo ya no la estoy viendo. ¿Qué hice? No puede ser. Ok, ¿qué hago aquí ahora? No sé cómo baja esto. Pues si quieres leemos, ¿no? Sí, pero, ok, claro que sí, sino que no puedo seguir manejando las diapositivas porque presioné un botoncito y me volvieron a aparecer ustedes, pero yo ya no veo la presentación. Pero no, sí, nosotras sí. O sea, ahí la estás compartiendo perfectamente. Y arriba, al lado Ok, derecho, listo. ¿ya? Ya. Ah, Qué bueno. pena, perdónenme, por favor. Ok, sí, listo, vamos a leer. Entonces, dice la palabra de Dios así. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve, bueno, esta versión es la nueva traducción viviente, ¿sí? Entonces, para que sepan, es la nueva traducción viviente. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai, así se llama. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así que vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra en Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Ok, entonces, vamos a desarrollar la enseñanza de hoy en 3 puntos. El primero tiene que ver con quién fue Agar. ¿Listo? Vamos a hablar de quién fue Agar. Yo no sé si alguna de ustedes vio la guía
y me quiera decir si sabe quién es Agar. Ahora ya leímos la palabra de Dios, ya tenemos un panorama un poquito más amplio. ¿A quién le gustaría decir, bueno, quién es Agar, en qué época vivió, en dónde estaba, cuál era su situación? ¿Alguien leyó? No las veo, ¿no? Solamente estoy viendo la presentación. Entonces, si alguien está levantando la mano, no tengo ni idea. Entonces, por favor, la que quiera participar puede hacerlo libremente. Días. Buenos Ella, días. bueno, algo de lo que leí en la guía es que ella era procedente de Egipto, Ujú, em, que era, sí, efectivamente, como ya lo mencionó la palabra, que era sierva de ujú. Sara y que pues tan pronto como ella quedó embarazada, pues tuvo un corazón duro hacia su sierva, hacia Sara, ¿sí? Eso Ah, fue así ok. como el panorama que vi en la lectura. Listo, muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces vemos que Agar era una esclava y hay muchas cosas que la Biblia no describe en detalle, como por ejemplo todo lo que en ese tiempo la historia, o sea, en ese tiempo de la historia, todo lo que involucraba ser y vivir como una esclava. Pero hay libros de historia antigua que nos brindan información sobre el origen de la esclavitud y de cómo tristemente se consideraba una práctica completamente normal. O sea, tener esclavos era súper normal. Y muchas de las historias, o la historia cuenta que la esclavitud comenzó cuando las naciones invadían a otras y tomaban a las personas de esas naciones que habían vencido, cogían a las personas y las llevaban como prisioneros a sus propias naciones. También se hacían esclavos cuando no podían pagar deudas. Entonces la persona se cogía como esclava. Y habían también esclavos que lo decidían hacer voluntariamente. En la época egipcia, dice la historia, que los esclavos no hacían parte de la economía, o sea, no, ellos no aportaban a al fortalecimiento de la economía de la nación. Es decir, que los esclavos en Egipto hacían parte como del servicio a sus amos, pero no aportaban ningún tipo de valor económico. ¿Sí me hago entender? Como que la economía no se veía fortalecida por el trabajo o la mano de obra de los esclavos. Entonces, muy seguramente, Agar era eso, y claramente sí lo es porque ella era como la sirviente de Sara, era como una empleada doméstica, como una mujer que se hacía cargo de los asuntos de su señora. Ahora, el hecho de que la esclavitud fuera algo legal y socialmente aceptado no hace que Dios lo apruebe, que sea bueno, ¿sí? No es bueno. Pero tristemente nuestras vidas y este mundo están permeados por el pecado. Y esa es la realidad con la que Dios trata. Nuestro pecado es nuestra infortunada y desalentadora realidad. Ahora, la Biblia tampoco nos dice de manera explícita dónde fue que Sara adquirió a Agar. Pero por el capítulo 12 de Génesis, suponemos que el faraón se la regaló cuando Abraham y Sarai fueron a Egipto buscando solución a la hambruna que sufrieron en aquel tiempo. Hay una señora que se llama Shannon Popkin, no sé si ustedes la han escuchado, que es una hermana en Cristo y escritora, y ella compara la vida de esta mujer Agar en su libro que se llama No seas una mujer controladora. Ella compara la vida de Agar con la historia de Cenicienta. Ustedes saben quién fue Cenicienta, ¿sí? Y solamente pues que en este caso, como que bueno, no es de cuento de hadas, sino que en efecto existió, Agar existió y es egipcia. Entonces, Sarai era esa dama bella y rica que le daba órdenes y Agar era la pobre sirvienta sumisa que decía, sí señora, teniendo que estar dispuesta todo el tiempo a satisfacer los deseos de su ama. Y finalmente, indiferente a la Cenicienta de los cuentos, su ama le exigió lo único que no podía conseguir por sí misma, que era un hijo heredero. Ahora, sin importar que Agar fuera una esclava, seguía siendo una mujer como nosotras, ¿cierto? Fue creada a la imagen de Dios, con sentimientos, emociones, deseos, anhelos, miedos, y no sabemos cuántas cosas pasaron por su mente y su corazón. Pero a diferencia de nosotras, ella gozó de la libertad para hacer y desarrollar planes de vida. Perdón, ella no gozó de la libertad para hacer y desarrollar planes de vida o tomar decisiones propias. Fue como cosificada, ¿sí? Pues puesto que al ser objeto de la propiedad de Está otra el persona. sonido, no sé si es mi internet. ¿Me escuchan? ¿El resto me escucha? Sí, sí, yo te estoy escuchando bien, no sé
todas, Y yo pero también, mi Ruthcita, Yo creo que también, Mari. es De el pronto tuyo, es el mi Ruth. internet. Ok, de pronto si apaga, no sé si tengas la cámara prendida, si la apagas, de pronto la señal te funciona mejor. Ok, entonces retomo. Agar estaba como cosificada, ¿cierto? Como que la habían puesto como una propiedad al servicio de otra persona, de tal manera que Agar no era dueña ni de su cuerpo ni de su vida. Estaba sencillamente destinada a obedecer, le gustara o no. Ahora, meditemos por un momento en qué sentiríamos y cómo seríamos afectadas nosotras si se nos declarara posesión de una mujer rica y con poder. O sea, por un momento pongámonos en el lugar de Agar. ¿M? Pensemos en todo lo que podríamos sentir si además de que se nos exige vivir como sirvientas, o sea, como cosas, como robots programados para obedecer y satisfacer las órdenes y deseos de nuestra dueña, un día esta dueña nos entrega a su esposo para que tenga relaciones sexuales con nosotras con el objetivo de usarnos como instrumentos o como un instrumento para que ella, nuestra dueña, cumpla su más alto anhelo de tener un hijo. Entonces, su esposo accede a nosotras sexualmente en contra de nuestra voluntad, nos embaraza y luego nos desecha porque ya nos usó. Sí, o sea, es como duro, o sea, sí es una esclava y sí es terrible, es la realidad, pero sigue siendo una mujer. Y definitivamente la situación y circunstancias de Agar no creo que sean lo que alguna vez quisiéramos pasar, ¿cierto? Ahora, muy seguramente Agar tenía conocimiento intelectual de Dios, del Dios de sus amos, del Dios Altísimo. ¿Y por qué? Porque la costumbre era que los esclavos asumían y aceptaban la cultura de sus amos, razón por la cual la religión estaba incluida. Es decir, Abraham y Sara confiaban en el Dios Altísimo y por ende Agar había tenido que ser testigo de la existencia de ese Dios. ¿Cómo? Básicamente escuchando y viendo la vida de sus amos. Ahora, por otra parte, Agar también sabía que siendo madre del hijo que Dios le había prometido a Abraham, según Sarai a través de ella, su estatus iba a cambiar totalmente. ¿Sí? Su hijo sería el heredero de todo lo que ellos tenían. Y fue precisamente esta situación, ese detonante, que hizo posible que del corazón de Agar saliera su pecado, su orgullo, su soberbia, rebeldía, y Dios sabe que muchos otros pecados más. Ahora, estoy segura de que la irreverencia de Agar, o sea, su pecado contra ella, en contra de ella, le permitió a Sarai darse cuenta del terrible error que había cometido al depositar su confianza y su esperanza en una esclava, en lugar de esperar pacientemente en el Dios Altísimo para obtener lo que él mismo le había prometido 10 años atrás. Esa mujer esclava en la cual ella puso la confianza, ahora la estaba traicionando y se fue en contra de ella, tal y como pasa con cualquier ídolo que dirigimos en nuestra vida, olvidando que Dios es el único soberano rey digno de adoración. Ahora Sarai culpa al esposo, su esposo la deja a merced de su pecado porque aflige tanto a Agar que ésta decide huir buscando refugio o salida en un desierto. O sea, un lugar terrible, un lugar peor, con mínimas posibilidades de supervivencia. Entonces, ¿cómo vemos a Agar? ¿Quién era Agar? Una mujer esclava, egipcia, víctima de un plan pecaminoso ideado por otra persona que estaba en autoridad sobre ella. Y luego la vemos totalmente irrespetuosa y arrogante al darse cuenta de que a diferencia de su señora, ella había concebido un hijo de su amo y su ama no lo había podido hacer. Por último, la vemos desesperanzada, huyendo al desierto, muy seguramente de vuelta a Egipto para escapar de su dolor. ¿Listo? Así podríamos tener como una especie de visión general de quién fue Agar. ¿Ok? Ahora, vamos a ir, estos son los 3 puntos principales de quién era Agar, una sierva egipcia, una sierva que aparentemente al inicio está sumisa, obediente, pero luego, entonces vemos a una sierva que ya no se comporta como tan sierva porque está despreciando a su señora, está yéndose en contra de la autoridad al decidir huir, ¿cierto? Y entonces sale su pecado y se va. Ahora, vamos a ir al segundo punto, que es Dios encuentra a Agar. Entonces, vemos a esta mujer, ¿cierto? Agar,
quien hacía un poco de tiempo se sentía empoderada y se ufanaba de su superioridad sobre su señora. Ahora está afligida y sola en un manantial en el desierto y sin imaginárselo, el Dios de sus amos decide intervenir misericordiosamente y la encuentra allí. Es una verdad fuerte y a la vez maravillosamente alentadora saber que los seres humanos jamás buscamos a Dios. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 3 al respecto? Con respecto a eso, Que no hay nadie bueno y que no hay quien busque a Dios. tal cual. Todos nos desviamos y nadie lo busca. Exactamente. Entonces, es una realidad clara. O sea, no hay nadie que busque a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que no hay quien busque a Dios, no podemos. Entonces, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si Dios no decide salir al encuentro de Agar, sencillamente Agar jamás busca a Dios. Y no lo sabemos solamente por Romanos 3, sino por la generalidad de la Biblia. Entonces, el Señor escogió extender su gracia sobre ella al buscarla, sin más razón que su voluntad, puesto que Agar no tenía méritos para que el Señor la rescatara. Ahora, segundo punto es, el ángel del Señor habla a Agar. Cuando el ángel del Señor decide hablarle, le hace una pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hizo? La que quiere hablar puede hablar porque yo no las estoy viendo, entonces no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De Creo que dónde vienes y ¿a para dónde dónde vienes vas? y para dónde vas? Ujú. Exactamente. Le hace dos preguntas realmente. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ok, ahora, ella le dice la verdad, ¿no? Eso hay que como que rescatarlo, porque ella dice, ok, vengo escapando de mi ama, Sarai, ¿cierto? Ahora, ella dijo la verdad, no como Adán y Eva. ¿Se acuerdan lo que dijo lo que dijeron Adán y Eva cuando el Señor les dijo, ¿qué has hecho? Y entonces uno le echa la culpa al otro y le dice, la mujer que me diste, y la mujer dice, es que la serpiente, y entonces al final casi como que Dios es el culpable de que ellos hayan desobedecido. Ahora, Agar le responde de dónde viene, pero no le dice a dónde va. Y el problema aquí es que por los datos que nos brinda el texto, Agar se encontraba en un lugar que quedaba camino a Egipto. Y sabemos que Egipto representa al mundo en la Biblia. Y muy seguramente esta mujer pensó que volver a Egipto sería la solución a su problema. Según el texto, Sarai estaba afligiendo terriblemente y estaba, o sea, terriblemente a Agar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esa palabra que está ahí en la Biblia, en el idioma original, es la misma palabra que se utiliza en el texto cuando, ¿se acuerdan cuando José entró a Egipto porque era el segundo al mando y entonces el faraón lo conocía y entonces todo el pueblo se vino a vivir y bueno, súper bien. Pero luego se muere ese faraón y entra otro faraón y ese otro faraón no lo conocía, no conocía a José, no tenía ni idea. Y entonces sencillamente decide como que vamos a acabar a este pueblo y lo vamos a afligir. Esa palabra que se utiliza ahí es la misma que utiliza acá el autor para describir el tipo de aflicción que le estaba dando Sarai a Agar. Entonces tuvo que ser muy duro el trato que le dio Sarai a Agar, ¿cierto? Tanto que Agar prefirió escapar a un lugar donde las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas, porque ella estaba embarazada, o sea, no encontramos nada en un desierto, no encontramos sol, sequedad, no hay nada. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y no me la tienen que responder claramente, pero sí a Dios en el silencio de su corazón y es para ustedes, pero también para mí, yo principalmente ya me la hice y es, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Si Dios en este momento nos preguntara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué le responderíamos? Ahora, yo no tengo ni idea de cuáles son las circunstancias que cada una de ustedes está atravesando. Sé las mías, ¿cierto? Y yo no sé si todas las que estamos aquí reunidas somos creyentes o no. Ahora, Dios nos está preguntando hoy, ¿de dónde vienes? ¿Qué, o sea, qué has estado pensando y haciendo últimamente? ¿De qué crees que se trata tu existencia en esta tierra, en este planeta? ¿Para qué es que estás viviendo? O sea, ¿cuál es el propósito de nosotros, de nosotras aquí, de estar viviendo cada día? ¿Cuál es esa razón que hace que nos levantemos cada día? ¿Qué le contestaríamos a Dios?
Ahora, las respuestas a estas preguntas claramente están dirigiendo nuestras acciones cada día y son la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vas? O sea, ¿qué quieres obtener? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué quiero yo obtener en esta vida? ¿Qué es eso que yo persigo y sueño alcanzar por encima de todas las cosas? Eso que hace que yo ponga mi confianza, mi esperanza y mi esfuerzo. Serían, serían preguntas que hoy el Señor nos está haciendo a través de este texto y que sería bueno que meditáramos en ellas. Ahora, vamos al punto 3, que es el ángel del Señor ordena a Agar. El ángel del Señor, ay, perdón. El ángel del Señor ordena a Agar. En el versículo 9 aparece eso. Ahora, independientemente de las respuestas que hayamos dado, Dios nos muestra a través de su conversación con Agar lo que tenemos que hacer. Dios le da una orden. ¿Cuál es la orden que Dios le da a Agar? ¿Se acuerdan? Que regrese a su señora, que se Ajá, devuelva. que se devuelva. Le dice tal cual, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Ahora, someterse, como por qué, ¿cierto? O sea, como que no es exactamente lo que pensamos a la hora de buscar nuestro bienestar. O yo por lo menos no pienso en que, ay, bueno, voy a estar bien, entonces me someto. O sea, no, ¿cierto? ¿Por qué no más bien Dios le dijo, bueno, ok, listo, entonces ya que fuiste usada de manera egoísta y tan maltratada por Sarai, entonces ahora yo te libero, ¿sí? Yo te libero de ella y entonces toma este camello y provisiones para que puedas empezar tu vida en otra ciudad y que seas feliz, te bendigo. Ahora, sé libre, hazte valer, realízate, sigue tu corazón, lucha por tus sueños, que yo voy a estar ahí apoyándote, dándote una manita, ¿cierto? Para nada. ¿Qué nos dice Isaías 55:9? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Isaías 55:9. ¿Ninguna? Ok, Isaías 55:9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora, en este planeta solamente hay dos tipos de personas, o por lo menos de acuerdo a la Biblia. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. No hay término medio. Ahora, si eres una hija de Dios, has sido hecha una sola persona con Cristo y tienes la tercera persona de Dios habitando en ti, es decir, al Espíritu Santo. Lo que quiere decir que ya no eres como eras antes. Y el problema es que muchas veces nos olvidamos de esto y de todo lo que Cristo logró para nosotras, viviendo, muriendo y resucitando en nuestro lugar, sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Ahora, yo creo firmemente que el siguiente capítulo de la Biblia, que ahorita les digo cuál es el pasaje que nos enseña más claro, de forma más clara, cómo luchar contra nuestra rebeldía, esa rebeldía que nos hace tomar decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios y de que podamos someternos a la autoridad de nuestro Señor, porque nuestra naturaleza no es de sometimiento, pero estando en Cristo es diferente. Ahora entonces quiero que todas vayan a Romanos 6. Vamos a Romanos 6 y mientras ustedes busquen Romanos 6, yo les cuento que Romanos 6 explica la doctrina o la enseñanza, doctrina es igual que enseñanza, explica la doctrina de nuestra unión con Cristo. Es como el matrimonio entre el hombre y la mujer. Cuando Dios nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe, nos hace uno solo con Él. Y todo lo que es verdad para Cristo es verdad para nosotras. Entonces, yo quiero que alguien lea, por favor, Romanos 6. Mm, Aquí está. Entonces, Angelita, ¿puedes leer por favor la pantalla? Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte?
pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Gracias, Angelita. Ok, entonces vamos a ver. Hay una generalidad, por lo menos en las cartas de Pablo. Toda carta, cuando trae un mandato, siempre hay como algo atrás que dice, mira, por cuanto esto es verdad, entonces ahora tú haces esto. Tú puedes hacer esto que te voy a ordenar. Entonces, quiero que miremos aquí. Aquí hay verdades. Aquí hay verdades. Quiero que miren las frases que están subrayadas o están en negrilla. En el versículo 2 decimos, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo así que hemos muerto al pecado? ¿Cómo eso puede ser así? ¿Se acuerdan lo que les dije? Todo lo que es verdad para Cristo, estando en Él, es verdad para nosotros. Entonces, ¿quién murió al pecado realmente? ¿Quién lo hizo? ¿Cristo o nosotras? Cristo. Listo. Cristo, ¿cierto? Ok, entonces, Cristo murió y resulta que ahora el Señor nos está diciendo, entiendan esto, entiendan, Cristo murió, pero entonces esa verdad que es verdad, valga la redundancia para Cristo, es también para nosotras. Quiere decir que nosotras hemos muerto al pecado. Entonces viene una pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Escúchenme bien aquí, vivir en pecado no es lo mismo que pecar, ¿listo? Vivir en pecado, esta palabra viviendo en pecado tiene que ver con un verbo que en griego es peripateo, peripatear, y peripateo es básicamente vivir así, es como que este es el pecado y tú vives ahí alrededor del pecado, peripateando, caminando alrededor del pecado, pecando, 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 pecando. Ese no es el caso. Un verdadero hijo de Dios que está en Cristo no practica el pecado. ¿Listo? Sí peca, claro. Infortunadamente pecamos. Qué tristeza, claro que sí, pero no lo practicamos. ¿Listo? Entonces hemos muerto al pecado. Ahora, veamos el versículo 3. Miren lo que dice Pablo. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotras también podemos vivir una vida nueva. Si se dan cuenta, entonces, mantengamos en la mente que todas las mujeres que han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador, todas aquellas que han sido conocidas por Jesucristo, que han recibido vida nueva, han o hemos muerto al pecado. Y eso quiere decir que podemos, escuchen bien, podemos vivir una vida nueva. ¿Listo? Vamos a continuar. Paola, ¿puedes leer, por favor, en la pantalla? Claro que sí. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá unidos a Él en su muerte, resucitados como Él fue crucificado con Cristo. O sea, miren, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo miren el propósito de la muerte de Cristo por nosotros, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Entonces, si alguna vez ustedes han pensado, no, pero es que yo,
por más que, o sea, no, es que yo sigo pecando y sigo cayendo y sigo en lo mismo y no puedo parar de pecar. Falso, mentira. Porque si de verdad eres hija de Dios, si de verdad fuiste crucificada con Cristo, entonces el pecado perdió su poder en tu vida, perdió su poder en mi vida. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente creerlo. Voy a creer que el pecado perdió su poder en mi vida y entonces voy a actuar conforme a lo que estoy pensando. ¿Listo? Seguimos. Versículo 7. Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Es que yo no puedo dejar este pecado. Falso. Falso, porque si estás en Cristo, fuiste liberada del poder del pecado. Quiere decir que el poder, el pecado no te gobierna, el pecado no me gobierna. Ahora, ¿lo creo o no lo creo? Porque si no lo creo, pues entonces voy a seguir en lo mismo, pero si lo creo, entonces puedo vivir conforme al propósito, si se dan cuenta aquí, para el propósito por el cual Cristo murió por mí. O sea, Él no solamente me salvó y me dice, ay, bueno, ya te perdono los pecados, que también fue por eso, claramente, Él me perdonó, Él me reemplazó, pero miren que me dio un propósito y es que ya no soy esclava de pecado y es que puedo estar libre de pecado, del control del pecado. ¿Listo? Ahora, vamos al versículo 10. Dice, cuando Él murió, murió una sola vez a fin de qué. Otra vez, miren, el propósito de la muerte del Señor, quebrar el poder del pecado. Entonces, eso básicamente ya está hecho, el Señor ya lo hizo. Eso es verdad y se acabó. Es así. Ahora miren el versículo 11. ¿Qué hacemos con toda esa información, con todo eso, o sea, con todo eso que logró el Señor en la cruz por nosotros? ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Cómo es que nos vamos a lograr someter? Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse. Considerarse. ¿Qué significa considerarse? Sinónimos de la palabra considerarse. Alguien que quiera decirme. Como tener en cuenta, como Tener en cuenta. consciente. Exacto, ser conscientes, muy bien, tener en cuenta, ser conscientes. ¿Alguien más? Palabras, sinónimos Ana- de la palabra anal- considerarse. analizar con mucha atención. Analizar con mucha atención, exactamente. Voy a analizar con mucha atención. Y cuando yo me considero muerta al poder del pecado, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Yo me considero muerta, digo, sí, me considero muerta al poder del pecado. ¿Cómo lo podríamos decir en otras palabras como más como fáciles? asimilar, Sí, asimilo, ok. como Soy contemplar. consciente. Soy consciente de que estoy muerta al poder del pecado. Muy bien, soy consciente. Yo creo que soy, Creo, sí, ahí que tengo estoy una que dice que muerta. Yo lo creo porque es que Cristo lo hizo. ¿Sí? Y entonces ahora esa verdad tiene que empezar a moldear mi vida, tiene que empezar a cambiar mi vida. Pero si no lo creo, ahí es el problema, que no lo creo. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora miren, una vez que yo considero, que yo lo creo firmemente, yo creo que eso que hizo Dios es verdad, yo ya no soy esclava de pecado, yo puedo obedecer. Entonces, ¿ahora qué hago? Romanos 6, por favor, Alexandra, ¿puedes leer la pantalla? Si Sí, puedes, dale. Romanos 6 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Amén, así es. Listo, entonces, escuchen bien. La base son los versículos anteriores. El Señor murió en la cruz para
acabar con el poder que el pecado ejercía sobre nosotras, ¿cierto? Lo acabó, lo aniquiló, ya no nos gobierna. Bajo esa, bajo la luz de esa verdad, entonces ahora, ¿qué hacemos? Quiere decir que estamos capacitadas para no permitir que el pecado controle la manera en que vivimos. No dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Cielito, ¿hablaste con Margarita? Que te ¿Alguien está tiene, escribiendo. Que por Marlene, favor Alguien tiene le el dices. micrófono, no sé quién es. Marlene, es Marlene. Podemos- ¿Ya listo? es- No, no hay problema realmente, no hay problema. ¿Listo? Bueno, ok, muy bien. Entonces, creemos esto y entonces actuamos así, no lo vamos a permitir porque es que eso ya es mentira, es mentira. Yo no sé, volvamos al Edén, volvamos al Edén. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran leído Romanos 6 antes y lo aplican? Si es como que si yo sé que el pecado, bueno, claro que en ese tiempo no habían pecado, pero no aplica a Adán y Eva porque no había pecado. Pero el hecho es que lo que uno piensa determina lo que uno hace. Y entonces es vital creer que la obra de Cristo me libertó del poder del pecado para que yo pueda hacerlo como consecuencia de esa obra que Cristo logró para mí. ¿Ok? Entonces, ya el pecado no es más mi amo, ya no tengo una Sara, ¿cierto? Ya no tengo más una Sara a la que obedezco, ya no tengo más una Sara a la que sencillamente sí, todo lo que tú digas, no, yo soy libre, libre del pecado porque Cristo ganó esa libertad para mí en la cruz, para nosotras en la cruz. Ok. Ahora bien, bueno, Neidita, ¿puedes leer por favor la pantalla? Sí, señora. Bueno, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿Se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Amén. Amén, muy bien. Entonces, otra vez, miren el versículo 16 aquí. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios. Miren que esto no aplica para los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no pueden decidirlo porque ellos están esclavos por cuanto Cristo no es su Salvador. Si Cristo no es su Salvador, entonces Cristo no ha crucificado su pecado en la cruz y entonces siguen siendo esclavos de pecado. Entonces es incoherente escuchar a una hija de Dios decir, es que no puedo dejar esto, es que no puedo abandonarlo, es que me domina, es que me controla. Eso no es cierto. Entonces mire la importancia de lo que dice la Biblia, no sé si creo que es en Romanos 12, 2, no sé, bueno, que dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a la verdad de la palabra de Dios y no conformarnos a este mundo. Quiere decir que toda la guerra, todo se gana aquí en nuestra mente. Ok, vamos a continuar. Ok, ok. Entonces, la salvación. Oh, ok, entonces, la salvación, que es, ok, es que el Señor nos declara justos ante el Señor, nos declara inocentes por la obra de Cristo para nosotras, y la santificación, que es, ¿alguien sabe qué es santificación? ¿Qué es eso de la santificación? Es un proceso que Dios permite en nuestra vida después que lo conocemos, en que, pues como o sea, no digamos que aparentemente somos santos,
o hechos santos, pero como que nos va limpiando, nos va transformando, entonces es un proceso en el que entramos con Él para que Él nos transforme día a día, paso por paso, y nos va haciendo Tal cual. santos. Algo Tal así. cual, tal cual. Entonces, cuando hablamos de santificación, hablamos de dos tipos de santificación. Y una es la santificación posicional, que es la que el Señor nos da cuando nos salva, y es decir, que somos santos o apartados para Él, ¿sí? Somos santos apartados. Y la otra, que es la que tú estás diciendo, que es la santificación progresiva, que es ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso que según Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese proceso de perfeccionamiento em, es santificación, es también santificación, o sea, hacernos más parecidos a Cristo. Entonces ahora, la fe es aquí vital. ¿Por, ¿Por qué somos salvos? ¿Qué dice Efesios 2? No sé, ¿alguien sabe por qué somos salvos? ¿Cuál es el medio para ser salvos? La gracia. Aceptar la obra de Cristo en la cruz. La Cuando gracia, muy bien, aceptamos la claramente. ¿Qué dice Romanos? Digo, perdón, Efesios 2:8 al 9. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, porque por gracia, por medio de la fe, muy bien, por gracia, como decía Angelita, por gracia, es un regalo que no nos merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Ahora yo les digo que de acuerdo a la generalidad de la Biblia y de acuerdo a este pasaje, a este Romanos 6, la fe en lo que hizo Cristo para salvarnos es la misma fe en lo que Él logró en la cruz para santificarnos. Es decir, para ser más como Cristo y menos como nosotras. Entonces, tomamos el pasaje de Romanos 6 y ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer es igual. Creemos firmemente todo lo que nos está diciendo Romanos 6 y entonces, pues nos vamos a someter. ¿Por qué? Porque somos libres para hacerlo, somos libres para hacerlo. Ahora, Dios se reveló a Agar y entonces solo así ella pudo considerar que el Dios que la vio en el desierto, el Dios que la escuchó clamar, el Dios que le habló y que la salvó de seguir ese camino en rebeldía y de morir en el desierto o de volver a Egipto, iba a ser siempre poderoso, ese Dios iba a ser siempre poderoso para seguir viéndola y escuchándola y preservándola al obedecerlo, volviendo sumisa bajo la autoridad de su amo. Básicamente, sabemos que regresar y someternos a la autoridad del Señor tiene entonces que ver principalmente con conocer a Dios y recordar intencionalmente quiénes fuimos hechas ahora en Cristo y las increíbles verdades que deben gobernar nuestra mente, corazón, emociones, sentimientos y por ende acciones. Ahora, como les dije anteriormente, cualquier orden que Dios nos da tiene su origen en lo que ya Cristo hizo por nosotros. De lo contrario, sería imposible. Entonces, quiero que veamos a una Agar antes y a otra Agar después de que Cristo, porque cuando dicen ahí, la Biblia dice, el ángel de Jehová se le apareció, el ángel de Dios. Ahí está hablando, se está refiriendo a Jesucristo antes de ser encarnado. Entre Jesucristo y las cosas ya no son iguales. Ahora, Agar no conoció, fue conocida por Dios. Y al ser conocida por Dios, entonces ella considera que someterse es totalmente lógico. Es totalmente lógico porque conoció ese Dios que la vio y ese Dios que intervino. ¿Cómo no se va a devolver? ¿Cómo no va a tener la misma confianza? Porque de otra manera, yo creo que yo ni loca me voy a devolver a donde esa señora que está acabando con mi vida. ¿Ok? Ahora, ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos ahora para llevarlo a nuestra vida. Por ejemplo, bueno, pero es que ya se los dije todos. Por ejemplo, la persona que dice, no, 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 sí, es que yo soy salva, pero sigo viviendo igual que antes. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué se le podría decir a una mujer que dice que ella es salva,
pero ustedes están viendo que su vida es dominada por el pecado. ¿Qué podríamos decir o pensar de esa situación? Leerle Romanos 6. Sí, De pronto es leerle que no se está viendo el fruto de la salvación, o sea, podría ser, claramente. Podría ser muchas cosas, porque igual yo no puedo juzgar la salvación de absolutamente nadie por obras, ¿cierto? Pero de pronto yo sí podría juzgar la salvación de mi esposo. ¿Por qué será que sí podría juzgar, pero no juzgar como que yo soy el juez, no, sino como discernir si de verdad mi esposo es salvo o no, pero de pronto de mi, no sé, de alguien que va a la iglesia cada 8 días la veo y eso, de pronto yo no podría estar tan segura, ¿cierto? Entonces, podría yo, Perdón, quiero interrumpir, que es que me demoro aquí mientras abro el micrófono. Me pasa lo Martica, del paralítico en el pozo. Alguien salva y yo no alcanzo a llegar. ay Martica, bienvenida, qué Entonces rico escucharte. voy a retrocederme, qué pena con ustedes, pero es que no se imaginan el caos que hay aquí. Dale, mi Martica. Entonces, bueno, esto, pensando un poquito, la pregunta que hacías ahorita, de qué se le puede decir a una persona. Y es cierto lo que tú dices, Jennifer, uno no puede cuestionar la salvación de una persona porque a la final nosotros no conocemos el corazón de esa persona, ¿cierto? Pero hay un pero. Espero no estar equivocada, pero es que también depende, ese proceso de santificación depende mucho del crecimiento espiritual de la persona. Entonces, yo puedo ser ese creyente dominguero de ir cada domingo a la iglesia, abrir mi Biblia, leerla, prestar atención a la enseñanza, sí, todo muy bien, de orar y eso, pero de alguna manera no estoy procurando ese crecimiento y ese crecimiento lo logro también es qué tanto me estoy conectando con la palabra del Señor. Si solo me estoy quedando con la predicación del domingo. Eh, ¿Qué tanto puedo esforzarme? Es que, bueno, no quiero que de pronto me vayan a malinterpretar porque me pueden estar corrigiendo, pero recuerden que nosotros no hacemos nada, la obra es del Señor, ¿sí? Pero sí de alguna manera, porque es que, a ver, es como yo le explico a mi nieta, yo le digo, mire, el Señor no está arriba en el cielo con la varita mágica diciendo, la niña quiso hacer la tarea de matemáticas. No, de alguna manera yo debo tomar la decisión de ir a hacer esa tarea de matemáticas, ¿cierto? Eh, si yo tengo una lucha y lo hablo por mí misma, de mis emociones, yo soy consciente de mis emociones y a diario estoy aquí delante del Señor diciéndole, ayúdame, porque veo cómo mis emociones me están gobernando cada día. Y necesito de ti, Señor, por favor, ayúdame porque sé que estoy pecando contra ti. Entonces, el Señor ahí empieza a que cuando yo me acerque a la palabra, sea iluminada a través del Espíritu Santo y pueda tener entendimiento de esa palabra y traerla a mí y ponerla en práctica en mi vida. También puede colocar una persona. Ese día quizás me llame a alguien, ¿cómo estás? Y yo puedo decirle, aquí estoy con un piedronón terrible y que me diga, venga, oremos, ven, te ayudo. Oremos para que el Señor te ayude a tranquilizar esas emociones fuera de control. Entonces, el Señor manda sus ayudas. Lo que pasa es que quizás a veces no las vemos. Y algo muy lindo que vemos en el mensaje de hoy de Agar es que el Señor le habla a Agar. O sea, ella escucha esa voz. Creo, hasta donde lo leí, lo medité y ustedes me ayudarán. El Señor creo que no se aparece en persona, Él creo que le habla. Ella divinamente hubiera podido ignorar esa voz del Señor, ¿sí? Pero mira que ella presta atención, o sea, le responde al Señor. Entonces creo que sí, no hay excusa para que tengamos ese crecimiento espiritual, ¿sí? Para que demos esos frutos del Espíritu Santo
y no nos quedemos sintiéndonos miserables con nuestro pecado sin hacer nada. Ok, Martica, muchas gracias, muchas gracias. Tú has nombrado, has mencionado varias cosas importantísimas. La primera que nombraste fue la palabra de Dios. Después, sin quererlo decir así tal cual, dijiste, y yo voy y clamo a Dios y le pido. Y la palabra de Dios me da, y el Espíritu Santo, si tú piensas en todo lo que estás diciendo, además porque dijiste, y es que me siento terrible, y es que yo sé que estoy pecando contra ti, esas son, esas son acciones propias de una hija de Dios. El sentir arrepentimiento continuo, todo el tiempo estar sintiendo arrepentimiento, que te duele el corazón cuando pecas, no está presente en una persona que no sea hija de Dios. Ese querer dejar de pecar, ese querer implorarle a Dios y decirle, ayúdame porque no lo quiero hacer más, ese ir a la palabra buscando ayuda, eso de que sabes tú que el Espíritu Santo está ahí, eso es propio de una hija de Dios, ¿sí? Eso no pasa en una persona que no conoce al Señor o que no ha sido conocida por Dios. Entonces, ah, la pregunta era, alguien que tú ves, ¿cierto? Que dice que es salva, pero sigue peripateando en pecado. Entonces, no puede ser, a la luz de la palabra de Dios, no existe un creyente, una persona regenerada que practique pecado. No. Existe un hijo de Dios como tú lo describiste, Martica, tal cual. Un hijo de Dios que lucha contra su pecado por la obra del Espíritu Santo dentro de él. Alguien que ha sido regenerado y como decía Pablo, porque es que yo hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. Es esa lucha todo el tiempo que pasa en un hijo de Dios. Entonces, si vemos que una hija de Dios, de verdad hija de Dios, está como queriendo tirarla, no mentiras, no, ese es otro tema. Yo soy salva, pero sigo viviendo mi vida como siempre. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 6 nos dice, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Es decir, la persona que es salva vive para Dios, es decir, para obedecer, para obedecer. Ahora, no de una manera perfecta, claramente no es perfecta, pues porque seguimos en esta carne y mientras estemos en esta carne vamos a seguir sintiendo tentaciones y vamos a seguir pecando. Pero lo importante aquí es lo que nos mencionó Martica. Me pareció muy, muy, muy al punto. Entonces, Jennifer, cuando tú señora, cuando quisiste colocar el ejemplo de Adán y Eva, pero dijiste, bueno, no nos aplica acá. Algo que yo veo en Adán y Eva, ahorita que hicimos este estudio, es que ellos en ningún momento se arrepintieron. O sea, uno es consciente de que el pecado trae consecuencias y cuando lo miramos a la luz de la palabra, es tremenda las consecuencias que trae el pecado, ¿sí? Y ellos obviamente tenían que vivir las consecuencias de ese pecado que era la separación de Dios, ¿no? Salir del Edén. Pero ellos no se arrepintieron, o sea, no sé, o sea, la palabra no lo menciona explícitamente, quizás más adelante, no lo sé, pero cuando están en ese diálogo con Dios, ellos no se arrepienten, no se va arrepentimiento porque ellos buscan culpables y también podemos caer en ese error. Y ese error va a impedir nuestro crecimiento espiritual y nuestro proceso de santificación. Porque si yo tengo una situación, vuelvo y toco el tema del enojo, ¿sí? Entonces yo vivo culpando mi marido, mis hijos, mis circunstancias, el jefe, el presidente, la situación económica, pero no reconociendo que mi pecado y mi arrepentimiento, pues me voy a quedar ahí estancada y eso no me va a permitir avanzar. ajá, exactamente. Entonces, vamos a tomar el caso puntual tuyo, Martica. El caso puntual es que tú tienes que recordar que así como la salvación es por fe, la santificación también es por fe. Quiere decir que cuando tú tengas tus piedronones, como dijiste, claramente, pues sí, vienen. O sea, no vamos a decir que no, vienen a tu vida, pero tú tienes enseguida
enseguida que recordar que Cristo crucificó el poder que la piedra, que la ira tenía sobre ti. Es decir, que ahora tú, Martica, por estar en Cristo, tienes el poder que otros no tienen, tienes la libertad que otros no tienen, porque no están en Cristo, de decir, no me voy a dejar controlar, porque es que Cristo, eh, dice Romanos 6, acabó con el poder que ese pecado tenía sobre mí. Y esa es la forma como luchamos. Así es como se lucha de acuerdo a Romanos 6. Porque Romanos 6 dice, considérense, o es que se les olvidó, o es que acuérdense, o sea, todo el tiempo está diciendo, tráiganlo a la mente, créanlo y actúen, créanlo y actúen, créanlo y actúen. Entonces, así es como luchamos, así es como logramos someternos. Por ejemplo, hay un pasaje súper conocido en Primera de Pedro 3, y es como que la mujer que dice, no, es que yo no respeto a mi esposo porque es que no se lo merece. No, yo no respeto a mi esposo porque no, y no me voy a quedar callada y no, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora, listo, no vamos a, bueno, claro, Romanos 6 es como la clave, pero entonces hay más información. Por ejemplo, en Pedro dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas. Miren, es como le dijo a Agar, vaya, vuelva a su autoridad y sométase. Y, ok, entonces, ¿qué tiene que venir a mi mente? Si el Señor me está diciendo que me someta, es porque el Señor ya me capacitó, Cristo ya crucificó todo mi pecado, ya no me controla y yo puedo confiar en el Señor. Miren lo que dice que las mujeres van a ser ganadas por la conducta piadosa de sus mujeres, ¿cierto? Pero al final dice que las santas mujeres, a ver, perdónme que yo lo tengo acá, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Escuchen, esperaban en Dios, o sea, ellas no esperaban en sus maridos, ellas no tenían su esperanza, ¿cómo se dice eso? Como su tranquilidad, su reposo en sus maridos, no. Ellas esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora yo digo, ¿cómo una mujer se somete a un señor, a su esposo, que humanamente no se lo merece, sin temer ninguna amenaza? ¿Cómo puede ser posible eso? Y la respuesta está ahí mismo, porque es que dice que esperaban en Dios. Y es que, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios para mí? O sea, básicamente aquí todo se trata de conocer a ese Dios, de ¿Y cómo lo conocemos? Pues a través de su palabra, ¿cierto? Lo vamos conociendo y a medida que nuestra relación con Dios se va haciendo más cercana, quiero conocerlo más y más dependo y le estoy clamando y estoy orando y estoy en una relación más cercana con Dios, las cosas van a ser más fáciles. Me voy a poder someter mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, yo no sé, ya son las 10 de la mañana. ¿Esta reunión tiene alguna hora especial para terminar? Porque yo sé que ustedes tienen sus, no sé, sus compromisos, sus asuntos, Angelita. Sí, ya vamos a terminar. No es que tengamos una hora específica, a veces nos extendemos, pero algo que quería como agregar a esto es que Agar finalmente vuelve al desierto, ¿no? Vuelve y la respuesta o lo que el Señor le pregunta y lo que ella responde con su hijo allí sediento, muriendo, cuando fue echada de allí y Abraham le da pan y agua, hola, el colmo. Y llega allí a estas circunstancias y como el Señor le dice, no temas, ¿no? No temas. Y bueno, y la promesa que le hace y todo ese amor de parte del Señor, y es el Señor nuevamente quien la busca, no es ella, no es ella. Entonces, no sé si Agar en algún momento quedó transformada por haber tenido ese encuentro con Dios o no lo hizo, no sé, pero aquí efectivamente ella no busca al Señor, es Él el que nuevamente se le acerca, la consuela y la anima y la ayuda, ¿no? Y la ayuda. Ujú. Entonces, eso me causa, em, me lleva a ver a un Dios completamente misericordioso, lleno de gracia, porque no lo merece.